Buenas amigos, bienvenidos una vez más a un episodio más de El Ramonense en su plataforma Multizonas, la cual llega a todo el mundo a través de las ondas electromagnéticas. Nuestro compañero Paul Benes Cambronero, su servidor Jorge Jiménez, le damos la bienvenida a este nuevo episodio. En realidad hoy vengo un poquitico tratando de aprender lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad, Paul? Porque vos sos el que va a llevar la batuta en este asunto hoy. Bueno, vamos a ver qué sale, Jorge. Estoy seguro que va a salir bien. Hoy tenemos un tema bonito, es un tema sugerencia. Tengo un buen amigo que nos reunimos ahí en el gimnasio y de vez en cuando coincidimos horario. Y la otra vez me hizo una sugerencia muy interesante de un tema que lo desarrollamos en la semana siguiente. Y ayer le dije, mira, ¿no querés algo en especial? Y me sugirió un tema que es el que vamos a presentar hoy. Entonces, hoy es un plato a la carta. Exactamente. Bueno, vamos a conversar un poco, porque siempre hay dudas sobre esto, sobre la presencia, o cuáles eran los pueblos que estaban en estos terrenos antes de la llegada de los españoles, o antes de los primeros ramonenses. Antes de que existiera cualquier cosa dentro del Valle de los Palmares. O qué hubo aquí, qué es lo que ha habido aquí históricamente. Y entonces es muy importante, Jorge, que lo desgranemos, por lo menos, para que la gente tenga una idea de las cosas. A nosotros lo que nos gusta es despertar la imaginación, sobre todo. Okay. Yo siempre lo he dicho, mire, si nosotros estamos hablando del poblado de San Ramón, en el Valle de los Palmares, en el año 1840 o 35, cuando los primeros pobladores estaban por ahí, y uno dice, estaban construyendo una escuela. Uno no puede imaginarse un equipo de carpinteros, ni se va a imaginar un camioncillo de un depósito de maderas que viene a entregar el pedido. Hay que ubicarse, hacer el ejercicio y volar, ¿verdad?, con la mente a ese lugar en esa época, y entonces uno con ese ejercicio entiende mejor las cosas. Y eso es lo que pasa, que nosotros hablamos de un valle, de los Palmares en este caso, y concreto el valle donde está alojado el poblado de San Ramón, que es en las cabeceras del Río Grande, como así se denomina en el decreto fundacional. Y entonces uno dice, ¿y qué es lo que había ahí? ¿Cómo era el valle de las cabeceras del Río Grande en ese tiempo? Ahora es muy fácil, porque casi que puedes ir a las cabeceras del Río Grande en carro. Y ver las nacientes. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a desarrollar ese tema, porque primero que nada me pareció una buena sugerencia del amigo Ronald Lobo, que lo saludamos, que fue el que nos dio este tema. Y porque también es un tema que tiene que ver con todo lo que hacemos aquí cada semana, ¿verdad? Y vamos a empezar. Entonces, Jorge, lo primero es esto. San Ramón es un poblado que se funda, ya lo hemos dicho, el 19 de enero de 1844, de una manera muy curiosa. La manera curiosa es que estamos hablando de que el poblado se funda mediante un decreto ejecutivo, un decreto de gobierno, no ejecutivo porque lo aprueba el Congreso y lo ratifica el Poder Ejecutivo, que era el jefe de Estado José María Alfaro Zamora, y su ministro José María Castro Madrid. Pero uno dice, bueno, sí, se está fundando ese poblado, que es el único poblado que se funda en este país con fecha cierta y por medio de un decreto después de la colonia, de la independencia. Todos los demás pueblos de este país que surgieron por diversas razones a lo largo de la historia, tienen un origen circunstancial. Ya habíamos hablado de eso. Ya lo hemos mencionado. A la orilla del camino, a la orilla del ferrocarril, a la orilla de la actividad minera. A la orilla del bananal. Exactamente, así se van desarrollando esos pueblos. En cambio, el pueblo de San Ramón tiene un cuadrante efectivamente bien diseñado, una legua en la cual se asignan los métodos de repartición de tierra, se dota de tierra a los campesinos, es decir, hay todo un proyecto ahí. Y ¿por qué pasó así? ¿Cómo fue eso? Bueno, ya eso es lo que hemos tratado de explicar en varias ocasiones, lo hemos hecho. Hoy vamos a entender lo anterior, porque esos primeros pobladores llegaron acá hacia 1831, 32, 33, y resulta que uno dice, hey, pero ¿qué había aquí antes? ¿Verdad? ¿Qué había? Y a uno le preguntan, ¿y los españoles aquí cuando estuvieron? No, es que aquí no estuvieron, porque yo no he encontrado un indicio de pie español
en toda la colonia, en esta zona. Y entonces vamos a hacer una descripción de lo primero. Hay una tesis de grado, el autor se llama Mauricio. Les voy a quedar debiendo el apellido, pero ahora mismo bueno, al pie de los vamos a colocar. Porque hoy empecé a revisar la tesis y yo he tenido problemas con este autor, siempre se me olvida el nombre, ¿verdad? Y este señor hizo una tesis de grado, de doctorado, de posgrado, perdón, en la Universidad de Costa Rica, que lo hizo sobre el desarrollo o los asentamientos humanos existentes en el Valle de San Ramón, lo que vamos a llamar exactamente el Valle de San Ramón, antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Precolombinos. Precolombinos, y vamos a ver por qué no más allá, ¿verdad? Pero hay una explicación, porque alguien decía, ¿cómo? Solo precolombinos, y después de que llegaron los españoles, ¿qué se hicieron los que estaban aquí? Etcétera. Bueno, resulta que esta tesis establece 4 periodos de asentamientos humanos en el Valle de San Ramón, que son descubiertos mediante una técnica muy moderna, con tecnología avanzada, satelital, que fue la que permitió determinar, mediante la aparición de restos y otras cosas, una técnica complicada, pero que tiene ese efecto, ¿verdad? Logró determinar cuándo y dónde estuvieron presentes los asentamientos humanos en el Valle de San Ramón. Entonces, esos periodos abarcan desde el año 900 antes de Cristo, estamos hablando de ya prácticamente de 3000 años, hasta el cuarto y último, porque fueron 4 asentamientos que se dieron en ese periodo. Fueron asentamientos que tuvieron duraciones, casi algunos de 300 años, 200 años, y luego, como todos los asentamientos, todas las culturas nativas en esos terrenos de América, desaparecen. Hay muchas explicaciones, muchas teorías, pero pocas explicaciones. El caso de los chibchas, el caso de los mayas, ¿verdad? Cómo la civilización maya tan floreciente de pronto ya un día no estaba, ¿verdad? Y entonces, aquí el tema es que hubo 4 asentamientos que abarcaron desde el año 900 antes de Jesucristo hasta 100 años antes de la llegada de los españoles, más o menos hace 1400. ¿Por qué así? Bueno, ¿o cómo así? Resulta que en el último asentamiento parece que la parte más fuerte, más impactante del asentamiento, estaba ubicada en lo que hoy llamamos el Llamarón. En San Ramón. En San Juan. En San Juan, perdón. En esa zona, ahí se encontraron como muchos vestigios de que ahí estaba, digamos, la concentración más importante. El asentamiento, digamos. Sí. Pero, sin embargo, Jorge, yo sé que todos los que nos están viendo van a decir, pero yo vivo en Piedad del Sur y ahí encuentro yo entierros de indio, una escarba y le sale un fragmento de una tinaja o lo que sea, ¿sí? Y otros dirán, mira, por el lado de Concepción y San Rafael y todos esos lugares. Bueno, La Paz también. Efectivamente, porque hay una cosa que nosotros podemos establecer, es la fecha más aproximada de un asentamiento, la ubicación aproximada, pero nunca podemos estimar hasta dónde llegaba el vecindario, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el asentamiento pudo haber sido seguramente muy grande o muy disperso también. Y yo pongo este ejemplo. Yo recuerdo en los años 60, un amigo mío era un conocido guaquero, ¿verdad? Era una palabra que se usaba en un oficio que ya no existe, el guaquero. Ahora es penado. Sí, ahora está perseguido. El guaquero era aquel que andaba desenterrando vestigios indígenas. Tiestos. Este amigo mío era una persona con un conocimiento que lo había adquirido, y que te hablo cuando yo lo conocí en esto, tenía como 15, 16 años y ya tenía una colección en su casa que eran cientos, para no exagerar, de piezas en perfecto estado. O sea, ahí tenía las cosas buenas, los metates, ocarinas, vasijas, piedras de moler. Piedras de rayo que llaman. Sí, pero eran una cantidad de vasijas que yo recuerdo, era un salón que, si vamos a calcularlo de memoria, que podía tener unos 8 metros por 4 o por 5, y lleno de estantes desde el suelo hasta el techo, a vuelta redonda, todo lleno. Era un verdadero tesoro lo que tenía. Este compañero, para los que están pensando mal en este momento, años después tomó toda esa colección y se la entregó al Museo Nacional
porque él decidió que él no iba a volver a escarbar, nunca más. Pero yo le pregunto, mira, tal cosa, me dice, por el lado de tal lado se encuentra. O sea, él es una persona que, como yo lo veo, está en capacidad de ir y mañana y encontrar una vasija en tal lado. ¿Vive todavía? Sí, claro, claro. Es una persona muy conocida en San Ramón. Bueno, pues, eso significa que yo fui con varios amigos a conocer un supuesto sitio ceremonial que hay ahí en Barranca. El famoso guayabo ramonense. Sí, es una cosa impresionante. Y también recuerdo, porque cuando ya uno acumula cierta cantidad de años, también los recuerdos brincan, ¿verdad? Y me brinca la mente cuando estaban construyendo la autopista Bernardo Soto, que vino la maquinaria y abrió esa trocha que partió en dos el famoso potrero Doña Matilde, Madrigal. Matilde Madrigal, que había sido el campo de aterrizaje, ¿verdad? Que es la mitad sur del potrero Doña Matilde, es lo que hoy es la Unión. Y la Bernardo Soto, la carretera lo partió por la mitad, al costado norte está la otra parte. Eran extensos guayabales que usábamos muy bien los estudiantes del colegio cuando nos escapábamos de clase y veníamos a comer guayabas. Ahí camino a la poza en el Río Grande, ahí cerca del matadero actual. Bueno, el matadero, del último matadero. Y entonces esa zona amplísima, cuando pasó la maquinaria, fue impresionante la cantidad de material arqueológico que surgió. Y era como ver un hormiguero, la gente con sachos, huecos por aquí, huecos por allá, cientos de personas escarbando. Fue una época épica, para decirlo así, en San Ramón. Eso te hablo más o menos del año 1967, cuando ya la carretera ya rompieron para llegar hasta ahí. Y de ahí salieron inmensa cantidad de piezas. Lo que pasa es que no había unas leyes proteccionistas tan estrictas como la que hay ahora. Entonces la gente venía y ahí salieron piezas valiosas, de metales preciosos, salieron piezas de jade, joya, tesoros que la gente se llevó para sus casas. Actualmente eso no es permitido, ni es posible. Recuerdo también el artículo que había escrito, creo que fue Rafaelino Paniagua, en algún punto de la primera mitad del siglo XX, donde hablaba de las calzadas indígenas que subían desde el Río Grande hacia, digamos, lo que sería hoy el centro de Barranca. El Barranca. Yo las conocí. Bueno, en ese artículo hablaba de este lado. Debe ser que habían otras. Sí, es que se supone que hay una ruta, una vía de comunicación de los nativos que venían desde el lado de Sarapiquí hasta el Pacífico. Entonces yo recuerdo como en el año 68, explorando con compañeros de colegio, estuvimos ahí en lo que se llama el Paso del Indio, que es donde la quebrada de las Musas desemboca en el río Barranca, ahí a la pura par, unos farallones con un camino tallado casi que a cincel ahí arriba. Impresionante. Pero Jorge, lo que queremos decir es que sí, es cierto, el cantón, San Ramón por todo lado, hay vestigios de civilizaciones ancestrales. Y eso lo hemos visto todos. Así que no se extrañen si hablamos de que los asentamientos tienen una ubicación o determinada, porque en realidad lo hay por todo el cantón, por todo el valle, ¿verdad? Ahora, especulando un poco, asumo que posiblemente eran de denominación huetar. Es huetar, por supuesto. O sea, yo no voy a decir que en el año 900, antes de Cristo, eran los huetares. Pero al menos sí, los huetares sí podemos hablar de que era la tribu que... digamos, la etnia, sí, el grupo indígena dominante, antes de la llegada de los españoles. Y además, también puede haber sido otra etnia, hombre, porque recordad que a la llegada de los españoles son los huetares los que están aquí, pero ya ese asentamiento había desaparecido 100 años antes, ¿verdad? Quiere decir que los huetares fueron los que cubrieron ese espacio, ¿verdad? Se apoderaron del lugar. Y habían guerras y gestas entre estos grupos, esos pequeños grupos de tribus. Entonces, Jorge, ve, aquí entra otra teoría, ¿verdad? Que es el tema de la presencia de los españoles en el Valle de San Ramón, en esta zona, en el oeste del Valle Central. Yo, por lo menos, no he encontrado indicios en ninguna literatura, en ninguna publicación, que diga cuando los españoles llegaron donde hay de San Ramón, donde hay Palmares, donde hay Naranjo. Nada de eso lo he encontrado.
¿Qué es lo que yo puedo decir que yo sé? ¿Verdad? Que yo he logrado establecer con literatura, leyendo crónicas, leyendo artículos, etcétera. Recordemos que en 1519, 27 años después del descubrimiento de América, ¿verdad? Hasta 27 años después es que Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico en Panamá. Entonces, a partir de ese momento, los españoles atraviesan el Istmo de Panamá, se van al Pacífico y ahí empiezan a construir sus naves. Estamos hablando de los primeros años incipientes, están explorando, no saben qué hay ni para arriba ni para abajo, pero encuentran un nuevo océano que lo empiezan a explorar, y con esos barcos que se empiezan a construir ahí, agarran primero hacia el sur y se van a encontrar con los incas y todo el imperio inca, ¿verdad? Y empiezan hacia todas las colonizaciones, civilizaciones que estaban hacia el sur, igual hacia el norte hasta llegar a México, ¿verdad? Y a California. Todo eso es gracias al descubrimiento que hizo Vasco Núñez de Balboa en 1519. Cuando los españoles, Vasco Núñez de Balboa realiza esa primera exploración, llega a Costa Rica y lo primero que él hace contacto es con los pueblos chorotegas en Guanacaste. Sí, con el pueblo. Lo que llamaríamos con lo que ellos llamarían después el pueblo de indios de Nicoya. Nicoya. ¿Verdad? Entonces, ahí vienen y se empieza el contacto con las primeras civilizaciones. Estamos hablando de que vinieron por la costa, ¿verdad? Por el océano. De ahí empiezan a moverse un poquito hacia el norte. Cosas interesantes, ¿verdad? Que tal vez la gente ha oído el nombre, tal vez no lo recuerdan de cuando lo vimos en la escuela o en el colegio. Pero cuando ellos descubren la desembocadura del Tempisque, ¿verdad? Que es el Golfo de Nicoya, amplio, con un río gigante al final, los españoles elaboran la tesis de que eso es un enlace entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Bueno, yo diría que ellos querían encontrar algo así, ¿verdad? Era un deseo. Entonces, algunos decían que no podía ser, etc. Entonces, ese paso que ellos pensaron haber encontrado, ellos lo llaman el Estrecho Dudoso, ¿verdad? Porque existía la duda de si finalmente iba a llevar al Atlántico. Esos son los primeros años. Entonces, ellos empiezan explorando el Golfo de Nicoya, luego suben, van a Nicaragua, descubren el lago de Nicaragua, y ya encuentran también pueblos indígenas mucho más grandes allá, porque Nicaragua es un territorio más amplio, y ahí empiezan a encontrar lo que más les interesaba, que era el oro, en esa zona. Aunque no digamos que, no vamos a decir que no encontraron aquí, por supuesto que encontraron. ¿Qué hacían los españoles? Bueno, cuando terminaban sus exploraciones, llegaban muchos entraban a pie al lago de Nicaragua, el barco los dejaba ahí, seguía su rumbo o seguía explorando. Y los españoles que se bajaban ahí a explorar digamos, tierra adentro, cuando llegaba el momento de regresarse, lo que hacían era irse por lo que ellos llamaban el desaguadero, que es el río San Juan, ¿verdad? Que es el río que desagua al gran lago de Nicaragua y que lleva esa agua hasta el Atlántico. Entonces por ahí se iban los españoles, morían como moscas picados de mosquito. Paludismo para vender, ¿verdad? Y finalmente llegaban, supongo que el lago Tortuguero, bajaban por el Atlántico hasta llegar a Zixabola y retornaban a Panamá. Esa era la dinámica imperante, o sea, si lo hacemos un dibujito, es como una rueda, ¿verdad? Venían de Panamá, pasaban por aquí, por Nicoya, subían al lago de Nicaragua, daban la vuelta, bajaban al Atlántico y volvían a llegar a Panamá. Y si no era una rueda, era un cuadro, pero tenían el mismo origen y el mismo final. Esos primeros años fueron bastantes, yo diría que unos más o menos 40 años, porque, bueno, más de 40. Estamos hablando que en 1863 se funda la ciudad de Cartago. Ok. ¿Verdad? Es la ciudad. Antes de eso los españoles andaban ahí, como ellos llegaban a Nicoya, fundaron la villa Garcimuñoz y el castillo, sé qué, el Espíritu Santo Esparza, ¿verdad? Que es lo único que realmente sobrevivió todo eso que anduvieron haciendo ahí por el Pacífico, ¿verdad? Porque los españoles llegaban y se sentaban en una piedra y decían que ya ahí está el poblado fundado, ¿verdad? Y todo lo apuntaban. Entonces,
la villa tal, y después llegaban los indios y les pegaba una carrera y la villa desaparecía, o la corrían un poco para allá. Entonces, esos eran temas más o menos de cómo manejaban esos asentamientos que no llegaban a nada. Hasta que, con la salvedad, hago de Espíritu Santo Esparza, que es un pueblo que todavía sobrevive hasta la fecha, la ciudad de Esparza. En 1863 se funda en el Valle del Guarco, lo que llamamos ahí el Valle del Guarco, en la ciudad de Cartago, ¿verdad? Pero, ¿por dónde llegan los españoles a Cartago? Es la primera vez, o la primera exploración, que ellos vienen y suben por Caldera. A la costa pasan por lo que hoy es Orotina, arriban a lo que es San Mateo, suben por el Aguacate, por el Aguayá, y llegan a lo que hoy es Atenas, pero van de paso, de ahí siguen recto hasta llegar a lo que va a ser Cartago, y a eso es lo que vienen, fundan Cartago. Cartago es un pueblo que dura 100, 200 años solo, ¿verdad? Desde 1563 hasta 1720, 30, cuando ya empiezan los mismos Cartagos a moverse hacia el oeste, ¿verdad? Y entonces aparece Barba, aparece el cuartel de la Boca del Monte, o sea, San José, y finalmente la Alajuela, ¿verdad? Que es el O sea, poblado. no existía una conexión entre el Atlántico y Cartago para ese entonces. Sí, durante la colonia sí la existió, claro, en ese momento, pero ellos no llegaron a Cartago por el Atlántico. Se creó por el Pacífico. Es que por el Atlántico era muy severo. Agreste. Sí, era agreste. Severo. Tremendamente hostil el terreno, los ríos caudalosos. Era muy difícil. Y de hecho, vea lo que costó hacer la carretera Limón, ¿verdad? Eso fue un proyecto que se concluyó finalmente en el gobierno de Joaquín Trejo Fernández entre 1966 y 1970. Ahí se construyó la carretera Limón. Fueron 500 años de lucha para tenerla. Ok. Entonces, retornando aquí a esta región. Ajá, volviendo acá. Entonces, estamos en San Ramón. Los españoles llegaron y pasaron directo a Cartago. ¿Por qué yo insisto en que no vinieron a San Ramón? Como lo dije, no he encontrado un documento, una prueba documental que me diga que estuvieron. Y tampoco me he encontrado a alguien que demuestre que no estuvieron. Entonces yo asumo la responsabilidad, digámoslo así, de lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo se da la colonización de este valle? La colonización de este valle, y lo dijimos muy claro el último programa, hoy hace 8 días, cuando estuvimos en Atenas, allá en la estación de Río Grande, cuando dijimos, mire, desde Alajuela se hacen 2 pinzas, ¿verdad? Una pinza hacia el norte, hacia el noroeste, que apunta hacia lo que se llamaba en ese tiempo Púas, actual Poás, pasaba al lado norte de Grecia y finalmente caían a lo que es hoy Palmitos de Naranjo bajo Corrales, muy cercano a Concepción de San Ramón. Por ahí entró Judas Tadeo Corrales. ¿En qué año entró Judas Tadeo Corrales ahí? En 1827, 28, 29. Esos fueron como el año de hito, donde comenzó a aparecer gente como aquí. que empiezan a animarse, ¿verdad? Entonces uno dice, pero si Judas Tadeo Corrales descubrió eso, o sea, no se conocía. Por otro lado, nos damos cuenta que en 1829, por primera vez, se conoce dónde están las cabeceras del Río Grande. Que hasta el momento no se habían conocido, nunca. Nunca se habían conocido. ¿Qué pasaba? Bueno, por supuesto que todos los españoles y los ticos que vivían en San José y en Alajuela, y ya todavía en el siglo XVIII y empezando el XIX, todos sabían que había un Río Grande de Tárcoles, porque el Río Grande de San Ramón nace ahí en Santiago, da la vuelta, por toda la vuelta que da, finalmente ahí cerca de Atenas se une con el río Virilla y forma el Río Grande de Tárcoles. Entonces, si conocían el Río Grande de Tárcoles y no conocían las cabeceras del Río Grande, quiere decir que no tenían toda la información. ¿Por qué no la tenían? Porque no habían ido. En eso apoyas tu tesis de que aquí no hubo pie Claro. español. Por esos indicios es que yo digo, ¿no? ¿Por dónde entraron? Si no entraron por el lado de la pinza norte, no entraron tampoco por la pinza sur. Y no hay indicios de ellos. Entonces, ¿por qué se descubren las cabeceras del Río Grande hacia 1829? Porque
Jorge, lo otro es esto. Recordemos que los españoles en la colonia había de sobra elementos ahí dentro de los colonizadores que venían con el ánimo de enriquecerse. Oro, era lo que buscaban. Oro, como dijo, toma el oro cristiano, como les gritaban los guatusos cuando mataron a González Dávila, era, ¿verdad?, en el norte, que lo mataron a flechazos, porque los torturó para que le dieran oro, al final lo acabaron. ¿Sí? Entonces, el oro era su motivo principal, la riqueza, venían a enriquecerse. ¿Qué pasa después de eso? Bueno, resulta que en 1820 se hacen los primeros descubrimientos auríferos en la Sierra del Aguacate. Un año antes de la independencia, puede ser unos meses antes. Se hace el primer denuncio minero en los montes del Aguacate. ¿Qué significa eso? Que antes no venían, durante la colonia nadie había venido a explorar al aguacate. Ok. ¿Y el aguacate dónde remata? Ahí en Balboa de San Ramón, en donde nace el Río Grande. Entonces quiere decir que los mineros vinieron explorando y haciendo minas, huecos y huecos en la tierra, hasta llegar a la zona de San Mateo, a la zona aquí de la mina Sacra Familia y todas estas minas. Y de ahí fue un brinco darse cuenta dónde quedaban las cabeceras del Río Grande. Pregunta, cuando estos pioneros llegaron, entonces aquí no había gran presencia indígena. Nada. Ellos habían abandonado esto. Y tan es así, Jorge, que las crónicas históricas que tenés ahí el ejemplar, relatan que en 1856, cuando Juanito le encarga a los ramonenses que le abran una trocha al río San Juan, porque es necesario ir a agarrar el río San Juan, tomarlo para desbaratar la vía del tránsito, que es la que abastece a los filibusteros, y se va Ramón Rodríguez con Procopio Gamboa y Diego Gamboa y una serie de ramonenses más, descubren las cabeceras del río San Carlos, que tampoco habían sido descubiertas por los blancos, para llamarlo de alguna manera. Pero cuando ellos están en esa misión, están en su campamento una noche y son atacados por una horda de indios guatusos. Ahora, los guatusos estaban en estado salvaje todavía, para llamarlo de alguna manera. Sí, ellos no aceptaban al hombre blanco. Entonces, ¿eso qué te está diciendo? Que estos terrenos estaban vírgenes. Ok, entonces toda la gesta de Garavito es mucho antes de todo esto. La gesta de Garavito, por supuesto, es cuando los españoles vienen subiendo hacia Cartago. En 1562 más o menos. Garavito organiza a su gente para ir a esperar al invasor. Al invasor, y esas primeras batallas, o las batallas que se dieron, se dan en lo que podemos llamar las llanuras de Orotina, en esa zona, ¿verdad? Y Garavito no es que pierde por goleada, ¿verdad?, ni nada por el estilo, pero sí se da cuenta que lo que traen los españoles él no lo va a poder contrarrestar. Sí, la pólvora. Sí. Ahora, y los caballos. Claro. Ellos crean, te recuerdo el nombre, si te digo Doctrina de Santa Catalina, ellos creaban regiones, supuestamente para evangelizarlos, ¿verdad?, para cristianizarlos, y yo creo que a nosotros nos tocaría parte de la Doctrina Santa Catalina, que era la que gobernaba, digamos, toda la región que gobernaba Garavito. Sí, pero desde el Pacífico hasta el San Carlos, ¿verdad? Hasta San Carlos, pero ¿qué es lo que pasa? Que Garavito, cuando él mide fuerzas y se da cuenta que no tiene posibilidades contra el ejército español o contra el armamento que traen, los recursos, entonces repliega su pueblo, se repliega hacia el norte, que son los guatusos, y hacia el sur hasta el Terrabá. Por eso es que este territorio queda totalmente libre. Ya cuando llegan los pioneros, pasado el episodio, no había nadie aquí. Exactamente, ya estamos hablando que 400 años después, 300 años después, empiezan a llegar ya en otras condiciones, ya hay café, ya está creciendo el latifundio en la gran área metropolitana de ahora, ¿verdad?, en los 4 poblados principales, y necesitan moverse, la minería, y todo empuja hacia el oeste del Valle Central, y entonces van a descubrir tierras que están ahí esperándolos, ¿verdad? Y no van a encontrar a nadie con escrituras que le diga esto era mío porque aquí estuvo mi bisabuelo, nada. Son terrenos totalmente baldíos que el Estado los administra. Solo el tabaco fue lo que le dejaron los indios. Bueno, el tabaco es parte de las inserciones que vienen con esos pobladores, porque muchos de ellos, o algunos de ellos, se asientan en originalmente lo que es el sitio que ahora llamamos Palmares, ¿verdad? Y empiezan a sembrar tabaco. Que yo creo que todo eso era un poco más amplio, porque el tabaco lo encontrás no solamente con muchísima fuerza en Palmares,
que es un motivo, ¿verdad? Un producto de insignia regional. de Palmares durante más de 100 años, sino que también se encuentra en lo que es la parte de San Rafael, de San Ramón, Calle Zamora, San Isidro, que son los terrenos que están alrededor de Palmares también, que pertenecen a... Todas estas serranías Exactamente. que nos rodean. Entonces, algunos se vinieron a sembrar tabaco, pero con el inconveniente que era un monopolio estatal, que no era permitido ni sembrarlo ni comercializarlo, los persiguen o les pegan una carrera por lo menos y se van a esconder más adentro al otro valle, que es el valle donde está San Ramón ahora. Y de ahí es donde finalmente empieza a transcurrir el proceso de constitución de un poblado que sea el 19 de enero de 1844. Bueno. ¿Pero qué encuentran todos los que estaban ahí? Bueno, la leyenda de Garavito es una leyenda española, de que Garavito se lo enfrentaron en Orotina y lo persiguieron, nunca lo pudieron capturar. Se habla que sí capturaron a su pareja. A una de sus parejas. Sí, a la princesa Viriteca, y que inclusive la llevaron a España, que no sé qué. Pero el tema es que Garavito nunca fue capturado, nunca fue derrotado realmente. Y el poblado de San Ramón se va a fundar posteriormente en el Valle de los Palmares, en un sitio agreste totalmente, en donde lo que impera la montaña son bosques centenarios. Por eso podemos decir con propiedad, yo lo puedo decir, me atrevo, y alguien me puede mostrar que estoy equivocado. Claro, queda abierto. Pero me gustaría. Queda abierto el episodio. Sí, queda abierto. Pero aquí no hubo pie español. Okay. Y el pie indígena había desaparecido ya desde antes de la llegada de los españoles. Okay. Bueno, tiempo inexorable. Como todos los domingos o como todos los miércoles en nuestra plataforma Multizonas, la media hora se acaba cuando nos hacen así, ¿verdad? Sí, pero este tema podría haberse extendido un poco más, supongo. Podríamos hablar en otro episodio. La ventaja de estos temas es que nunca se agotan, güey. Y con solo que alguien haga una pregunta, se abre, como buena tertulia que es, se abre toda una perspectiva y vamos de nuevo. Bueno, ahí. Por hoy lo dejamos así. A nuestros amigos en casa, un agradecimiento por recibirnos nuevamente a través de Multizonas. Recuerden, Edu Noticias los lunes a las 8. Los martes de Bajo el Palo. De Bajo el Palo con nuestra querida Iris Zamora. Y quieran o no, miércoles a las 8. El Ramonense. Que también lo encuentran en nuestro canal en YouTube y los domingos a las 3 de la tarde en Yo También Soy de Moncho. Así es la cosa. Bueno, que amigos, tengan un buen día.